Vamos a empezar esta entrevista para Futuro Nikkei, el espacio donde conversamos sobre cuál va a ser el pasado, cuál fue el pasado, cuál es el presente y cómo será el futuro de esta comunidad Nikkei aquí en la Argentina, sabiendo de todo lo que pasó con nuestros ancestros, sobre el camino que recorrieron y bueno, nosotros ya como parte de esta comunidad viendo cuáles son los caminos que tenemos que emprender sin olvidarnos del pasado y también para saber qué es lo que nos depara en el futuro. Y para eso vamos a estar hablando con Carlos Sarasaki, un amigo, un colega Nikkei, periodista, que bueno, nos va a contar un poco qué es lo que se siente ser Nikkei. Siendo, bueno, periodista, porque no hay muchos periodistas Nikkei, y tampoco hay muchos periodistas dentro de la comunidad de okinawense o chinanchu aquí en la Argentina. Así que me dio mucho placer poder tener esta charla con Carlos. ¿Cómo estás, Carlos? Hola Guille, ¿cómo estás? Bien, Muy, bien, muy bien, por suerte. Gracias por la invitación, por este espacio. Muy, muy entusiasmado con este intercambio y esta conversación. me alegro, me alegro. La verdad es que te quería preguntar un poco, ¿qué es lo que te llevó, te animó a ser periodista, a estar en la comunicación? Sos profesor en TEA. Te gusta mucho todo lo que es la parte de deportes, el olimpismo, pero contame un poco qué te dijeron en tu familia cuando dijiste, bueno, voy a ser periodista. Mira, yo llego más por casualidad. A mí el deporte me gustó siempre. Es algo que también lo vinculo al ser Nikkei, porque de chico yendo a Ko, yo soy de Florencio Varela, tengo la asociación japonesa muy cerca de casa y fue literalmente mi segundo hogar toda la vida, desde que empecé a ir a los 5 años hasta que dejé de ir porque me mudé básicamente, porque me vine a Capital. Hice todo lo que podía hacer: jugar al fútbol, jugar al tenis de mesa, jugar al vóley, torneos de atletismo, y eso me fue como inculcando como una semillita con un amor como muy particular y muy especial por el tema del deporte. Yo siempre eso, después más de grande, pensándolo en hacerlo mi profesión, mi futuro, siempre lo había linkeado con el profesor de educación física. Y es algo que a mí ni a mi familia del todo como que nos terminaba como de convencer, a mí más que nada, porque yo sentía, viste, en ese deber ser de que tenés que seguir una carrera universitaria, quizás más clásica o en otros tiempos. eh, Me costaba decidirme. Yo me terminé decantando no por el periodismo inicialmente, ni por la educación física, sino por la ingeniería electrónica. Yo hice el secundario en un industrial, egresé con un título de técnico electromecánico y bueno, casi por inercia terminé en la UTN. Yo no estaba del todo convencido. Bueno, así, eso es lo que duré básicamente, que fue un año, un poquito menos, y empecé abogacía y empecé en paralelo periodismo deportivo, que fue en ese momento durante los Juegos Panamericanos del 2003. Ahí como que se me prendió la semilla. Yo estaba cursando, no sé, álgebra, análisis matemático, y ya en el medio de la clase tratando de escuchar un resultado de tenis, ¿viste? Ni siquiera viéndolo. Dije, bueno, no, Ah, evidentemente acá hay algo, esto no es para mí, yo debería estar enfocado en esta clase, en algo que no entiendo. Además, no es que me resultara fácil ni mucho menos, y dije, sí. no, a mí me gusta, me apasiona el deporte, quiero hacer algo con esto. Ya tenía como mucha predilección también por la lectura, por la escritura, y dije, bueno, y me reproché en ese momento cómo no me di cuenta antes, o cómo no se me ocurrió antes linkearlo por ese lado. Así que bueno, lo planteé en casa en ese momento con mis viejos: miren, en ingeniería no quiero estudiar más, voy a hacer periodismo deportivo y voy a hacer abogacía también en paralelo, porque quería hacer derecho deportivo a futuro. Después, bueno, eso quedó trunco. Abogacía terminé dejando como en cuarto año. Muy Periodismo cerquita, muy no me faltaba avanzado. tanto, no me Sí, faltaba tanto, la verdad. Pero bueno, después terminé priorizando otras cuestiones sí. laborales, familiares. Por suerte, en el periodismo me empezó a ir bien. Yo estudié periodismo deportivo en TEA y Deportea, que es donde hoy tengo mi trabajo principal. Y por suerte, desde segundo año en adelante empecé con las pasantías, siempre con alguna oportunidad laboral, un poco de suerte también, que hay que tener mucha en estos casos. Y me pude insertar pronto en el ambiente laboral y pude ratificar que era lo que me gustaba. Así que bueno, ese fue un poco el camino. Y también, sinceramente, como te comentaba, lo vinculo al ser Nikkei, digamos, al haber hecho tanto deporte desde chico, a tener tantos torneos, tantos Sundokai, del deporte que sea.
haber conocido gente, haber podido viajar a los Confra, a un torneo panamericano que se hace en distintos países del continente, conocer a otros niques de esos lugares, todas cosas que me abrieron recontra la cabeza, que me ayudaron un montón. Y bueno, todo esto se lo debo al deporte, básicamente. Mis amigos, buena parte de mis mejores, a mis mayores afectos, mi trabajo y por hoy, otros amigos que fui conociendo en el camino. Bueno, así que es una red de contactos que se fue haciendo gracias al deporte y gracias a mi profesión. Y ahí una de las cosas que mencionabas estaba por el lado del atletismo amateur, de ese deporte del Undokai, de ciertos rituales y encuentros muy propios de la comunidad Nikkei, no solo Ujú. de Argentina, creo que es algo muy, muy común que atraviesa muchas comunidades en toda América. eh, te fortaleció y te armó una red de pertenencia y de relacionamiento muy fuerte desde chico. ¿Cómo lo ves ahora a la distancia? Bueno, vos mismo lo contabas en un momento. Bueno, te mudaste, te viniste a Buenos Aires, dejaste Florencio Varela, es cerca, pero es cierto que lo marcaste como un punto en el que, bueno, dejaste de frecuentar en los espacios. ¿Cómo ves ese punto? ¿Vos ves que hay otros Carlos como vos que están ahora chicos yendo al club o están yendo menos o se relacionan de otra forma? ¿Cómo ves, cómo es tu mirada de las asociaciones Nikkei en la Argentina? Mira, para mí es un espacio recontra necesario para mantener el ambiente de comunidad, para seguir frecuentándote con las costumbres, eh, con personas más grandes de otras generaciones o que nacieron en Japón o que vinieron desde muy chicas, que a nosotros en el club nos inculcaron un montón de cosas que tienen que ver con las tradiciones japonesas a nivel gastronómico, a nivel musical, bueno, ni hablar de idioma japonés que hemos estudiado, pero que también nos fortaleció mucho a nivel social, ¿no? A nivel tener una identidad muy marcada, un sentido de pertenencia, no solo como Nikkei, sino también, bueno, en mi parte tengo la suerte de pertenecer o haberme criado en un club que hoy por hoy está muy fuerte a nivel social, a nivel cultural, que es la Asociación Japonesa de Florencio Varela, con muchos eventos que organiza durante el año, con un espíritu así de comunidad y confraternidad muy grande y con el club ocupando un lugar muy importante, digamos, dentro de la vida de cada uno de ellos. Yo me fui porque me mudé de más grande, porque también decidí venir a vivir a la ciudad de Buenos Aires y eso hizo que, bueno, perdiera ese contacto diario con mis amigos, con familiares, con gente que está allá, pero yo siempre voy a comentar lo mismo porque es de hecho lo que siento que el haber sido parte de ese lugar desde tan chico y haber mamado, digamos, todas esas experiencias y todo lo que aprendí y el hecho de estar dentro de una comunidad y a su vez de un club que realizaba mucho deporte también, eso me fue forjando mucho a mí la personalidad, el hecho, el ser sociable, el querer, el que tenga un gusto también por la comunicación, por conocer más gente, porque cuando uno es chico también piensa que ese es su mundo, ¿no? Porque no, quizás no conoce otras cosas. Yo viví siempre muy cerca del club, eran cualquier cantidad de familias en ese momento y a mí me acuerdo que me divertía mucho ir a los torneos de la colectividad, a los Undoca de atletismo, a torneos de fútbol, a torneos de tenis de mesa, porque yo aprovechaba para charlar, bueno, justamente con otros Carlos o con otros chicos de mi edad. Me gustaba mucho toda esa parte social que tenía y entendí pronto, me parece, que el tema de la organización de los eventos y de los torneos del deporte que sea, tenían como eje central eso, digamos, mantener la comunidad bien integrada, poder conocer gente de otros lugares, que no era solamente el hecho de ir y que te vaya bien en un torneo, en un deporte o que le vaya bien a tu equipo, sino que siempre le tomé como mucho cariño de chico a ese tipo de eventos. Y después, bueno, de más grande, ya cuando tomaba mis propias decisiones y me empezaba a vincular con otras también instituciones, no solamente por el tema deportivo, entendí que había mucha gente que habiendo vivido también cuestiones similares, había crecido con eso y lo tenía como muy naturalizado. Para mí el hecho de ayudar en un evento, de colaborar, de cada uno poner su granito de arena para entre todos lograr un objetivo común que es más grande, como con la organización del Confra, por ejemplo, que es uno de los eventos más grandes que tuvo la colectividad Nikkei Argentina en el último tiempo.
eso se ve ahí, se ve todo, digamos, lo que uno transitó de chico y cuánto le sirvió para que algunas actitudes, algunas acciones, como te comentaba, se naturalicen, surjan como algo con lo que uno se crió y que fue aprendiendo desde muy chiquito. Y ahí una de las cosas que me quedaba pensando es que lo que te encantaba o te emocionaba mucho de poder estar en contacto con otros Nikkei cuando estabas en los torneos de atletismo, en los Undokai, en conocer a otros chicos. Y cuando participaste del Confray, tuviste la posibilidad de estar ya con otros pares, otros Nikkei, pero ya no de la Argentina, o de, por ejemplo, no solo de AMBA o de otras provincias de la Argentina, sino ya estabas yendo a conocer a todos los Nikkei de América. ¿Qué similitudes y qué diferencias encontrabas cuando te ponías a charlar y hablar con esos chicos? Mira, fue un flash, fue de las mejores experiencias de mi vida, de las más enriquecedoras, porque nos dimos cuenta de eso, que teníamos orígenes parecidos, también el mismo sentimiento de pertenencia, ¿no? De haber crecido también dentro de una comunidad, sobre todo en Nikkeis como los brasileños o peruanos, que también tienen un concepto de los Nikkei y una formación como muy férrea y muy integrada entre ellos mismos. Fue un flash en ese sentido, porque si a mí me gustaba ir acá a Bursaco, a José Cepaz, a Urumaén a un torneo, haber podido viajar. Yo me tocó viajar la primera vez al exterior en mi vida gracias al Confra, que viajé a Perú cuando tenía 18. Después pude ir a México y a Brasil también. Y siempre fue como mi evento favorito de la colectividad, digamos. Era como que Pudiste conocer las tres comunidades más grandes de Nikkei en América, la verdad. exactamente, y son lugares increíbles, bueno, en Perú con el AELU y con la gran cantidad de níqueis peruanos que existen, en Brasil, en San Pablo, que me acuerdo que me impactó mucho salir a pasear por el centro de la ciudad y ver un níquel por cuadra, literal, o dos níquel por cuadra. Es algo Los pasabas y que los era saludabas, totalmente, sí, era asentías con la totalmente cabeza. normal. Viste, te dan ganas de saludar a todos. Y allá, claro, es una ciudad en la que hay un millón, más de un millón de Nikkei. Entonces era, bueno, para ellos era la habitualidad. Acá, si bien somos muchos en Argentina, en Buenos Aires, no es que te encontrás Nikkei en todos los lugares. Bueno, yo vivo acá en una zona por Almagro Caballito, en donde hay varias familias y bueno, son vecinos que cada tanto te cruzas, pero allá era como si yo me fuera acá a Visortúzar, a Caballito, a Microcentro, a Retiro, a Puerto Madero y en todos lados Sí. viese En San Pablo un se nota Nikkei. mucho. Así que en San Pablo fue una locura y bueno, fue con diferencias del idioma, digamos, es intercambiar o charlar con gente que también tenía las mismas creencias, los mismos gustos, los mismos valores, que habían ido a COE chicos, que empezado a hacer deporte, habían empezado a entrenar gracias también a los Undoka y gracias a los clubes japoneses de la zona. Y todo ese camino que yo fui forjando fue el mismo que hicieron muchísimos de ellos, digamos, de ir como cumpliendo ciertas etapas o dando ciertos pasos. Después, bueno, cada uno. Quizás alguno tiene interés en el ace, en el taiko, en la música y ya se arman bandas Nikkei, bueno, otros más, como en mi caso por el lado del deporte, eso te va llevando a lugares que vos nunca imaginaste que ibas a llegar. Así que bueno, todo eso se lo debemos sin dudas a la comunidad. Y, y ya más acá cerca en el tiempo, no tanto porque pasaron bastantes años, nos pudimos conectar en persona, pudimos hablar y conocernos y vos tuviste la posibilidad de ir a Japón, de conocer Japón de primera mano. ¿Cómo fue esa experiencia? ¿Cómo se dio en esa beca con el Ministerio de Asuntos Exteriores del Japón, la que formamos parte, una beca que para Ujú. todos los Nikkei que están en comunicación y medios? ¿Cómo fue esa experiencia? Porque también ya Sí, hablamos de lo más chico de la comunidad en la Argentina, después sí. pasamos a otro nivel con la comunidad ya panamericana y ahora estamos hablando de volver a la tierra de los ancestros, a Japón. No, una locura. Mira, si el Confra no fue la mejor experiencia de mi vida, fue porque después me tocó
ser parte de la beca esta que mencionás, de la beca organizada por Ministerio de Asuntos Exteriores de Japón a través de la Embajada del Japón en la Argentina. Y bueno, esto también para que la gente lo sepa que buena parte del viaje fue gracias a vos inicialmente, que me contactaste como senpai, que me comentaste de la beca, porque yo si bien había escuchado, no estaba tan empapado acerca del tema, en qué Es un consistía en el programa de espacio. difusión. Sí, es un espacio muy Eh, rico porque también nos permitió a nosotros como periodistas, sí, como especialistas en comunicación, en medios, poder estar en contacto, darnos como la excusa para poder no solamente saludarnos sí, y estar en contacto a través de la comunidad, sino también para hablar como pares de todo lo que nos interesa como parte de la comunidad, del sentimiento Nikkei. Entonces fue todo un placer, la verdad, poder me puso muy contento y nos puso a todos muy contentos porque después fuimos también conectando un montón de redes dentro de la comunidad, que de vuelta no somos tantos, podemos contarlo con los dedos de las dos manos más o menos, pero aún así es sorprendente seguir viendo cómo cada tanto a veces aparecen comunicadores Nikkei y bueno, esa beca fue la verdad muy, muy interesante porque a vos te llevó para... eh, a cada uno nos tocaba ir a una prefectura, a una ujú, provincia de Japón, a una sí. región de Japón, pero a vos en particular te tocó, creo, en mi punto de vista, una de las mejores, uno de los mejores destinos, que es Okinawa. Sí, absolutamente. Lo mejor que me podría haber tocado, ni pareciera a propósito, digamos, como si me hubieran dado a elegir, mira, qué viaje te gustaría hacer, a qué prefectura te hubiese gustado ir. Era mi primer viaje a Japón, yo no conocía, después tuve la posibilidad de volver por los Juegos Olímpicos y Paralímpicos de Tokio, pero en ese momento uno de mis grandes sueños era justamente conocer Nihon, ir a la tierra de mis ancestros. Y bueno, gracias a la posibilidad que se abrió a partir de que me comentaste acerca de la beca, lo fui conociendo, apliqué a la beca y después, bueno, me confirmaron el viaje. Estaba así como en el aire, digamos, hasta que llegué allá, pisé Narita y dije, estoy en Japón, y me lo repetía como un mantra para mí mismo porque no lo podía creer, digamos, era el lugar soñado. Y después de unos días fascinantes en Tokio, también terminar el viaje como se suele hacer en otra prefectura y que me haya tocado Okinawa fue la verdad que muy emocionante, muy conmovedor, de de esos viajes o de esos momentos que te justifican un montón de cosas a Y nivel personal, a nivel existencial, que te hacen entender muchas cosas eh, que es muy difícil de trasladarlo, pero la verdad que es muy fuerte lo que se siente, digamos, como me, Nikkei, estar allá. me imagino que lo movilizador que debe haber sido estar en Japón y en Okinawa, como Nikkei, y lo difícil que es tratar de expresarlo a veces con palabras, pero es toda una situación en la que uno siente que por ahí es el lugar conocido sin haber estado. A veces es Ajá. muy extraño tener esa sensación, pero un poco es eso lo que se siente cuando se va a la tierra de los ancestros. Cuando volviste y les contabas cosas de Okinawa, ¿qué decía tu familia, tus amigos? Que vos le decías, que contabas eso, se sorprendían, que a veces también un poco las experiencias forman parte de esas palabras que a veces uno no puede encontrar. ¿Y qué te decían? Muy felices por mí, porque sabían que había cumplido un sueño, más aún cuando les contaba lo que había vivido. Eh, Mis papás, por ejemplo, mi papá viajó a Japón casi que por obligación, porque en un momento que económicamente estábamos complicados, se fue un año a trabajar a sol y sombra, a juntar un poco de dinero y Como volver, muchos, como como de Kasege. muchos, como de Kasei, Sí, exactamente, fue a pelarse el lomo y a volver porque acá las cosas se habían complicado. Mi mamá, por ejemplo, nunca tuvo la posibilidad de viajar, falleció hace unos años sin haber podido conocer Japón. Yo a la vuelta, cuando volví, uno de los sueños que tenía era poder ir con ellos, no en plan ya ir a trabajar, porque sé que, por ejemplo, que mi papá tiene como recuerdos, sentimientos encontrados respecto a Japón. Pero sé que sufrió mucho también porque nosotros éramos chiquitos con mi hermano, eso implicaba alejarse un tiempo, nosotros ir a vivir a la casa de Misoji durante ese año, entonces no fue para el placentero. Uno dice, vas a trabajar a Japón, pero
para que también se sepa de que es durísimo ir a trabajar allá como emigrante, si el plan es ir a juntar plata, ahorrar, bueno, es un plan totalmente opuesto al que nos tocó a nosotros, que fue en plan turista y no turista, es un plan como eh, invitado, que te reciben, que te abren las puertas de todo, de un montón de lugares que a nivel social, cultural, gastronómicos inclusive son hermosos, son maravillosos. Es un programa diseñado especialmente para que podamos, dentro de la ciudad de Tokio y de las ciudades aledañas, de Yokohama, bueno, le han tocado viajar a distintas prefecturas, a lo demás podamos conocer mucho de lo mejor que hay para conocer social y culturalmente. Entonces, sabían a través o entendían a través de lo que yo les contaba que había sido realmente un privilegiado, porque creo que era la mejor manera de ir a Japón, digamos, en plan viaje de placer, en plan sin tener que trabajar, sin tener que, si bien teníamos charlas, si bien teníamos algunas consignas, algunos objetivos, fue un viaje soñado, soñado, digo que a veces pienso, bueno, qué afortunado fui, ¿no? De que me Y haya tocado transitar esto. Y también me quedo con lo que me decía. Yo me acuerdo que me sentía como una nostalgia como muy especial. Era una nostalgia por algún lugar en el que nunca había estado. Pero yo llegué a Nijón y ahí dije, bueno, yo sí, soy de acá, pero no sé cómo explicarlo, porque yo nunca estuve acá, pero me siento, digamos, como que pertenezco acá también. Yo soy 100% argentino, digamos, es un país que amo y que me dio todo, pero que siempre tuve esa conexión tan a mí, fuerte, digamos, con Nihon y por los sí. Nikkei. Cuando llegué allá me pasó eso, digamos, no lo podía explicar, pero digo, se empiezan a cerrar un montón de círculos. Totalmente. A mí te comparto una anécdota que cuando estuve en Okinawa y tuve la posibilidad de visitar, el primer contacto que tuve con, con alguien de Okinawa, que ya se nota diferente, se escucha diferente, los Sí. sonidos y los olores y los colores son muy diferentes, es una isla subtropical. Lo primero que me dijeron es, vos sos Uchinanchu. Porque estaba completando un formulario, ponía mi apellido y me decían, vos sos Uchinanchu, pero como no te entiendo porque estás hablando en inglés, en español. Y yo, sí, sí, soy de Argentina y soy de mi familia es de Okinawa. Así que eh, eso es muy común dentro de la comunidad Nikkei aquí en la Argentina y también entre los okinawenses que Sí, nos miramos y decimos, me parece que tu cara me suena. sí, tal cual. Y creo que son cosas muy difíciles de explicar porque cuando uno habla con amigos, con familias, con compañeros de trabajo, me dicen, no sé cómo se distinguen ustedes, pero bueno, hay algo siempre que se siente, que es muy, muy particular. Y bueno, vos hablabas un poco de las puertas, de las posibilidades que hubo durante ese viaje, todas las posibilidades que se abrió. Bueno. De conocer, de culturalmente, y al regreso, ¿cómo continuó esa? Porque estamos como por etapas de descubrimiento Nikkei y de relacionamiento Nikkei, eso es lo que me resulta como muy, muy rico dentro de toda tu trayectoria. ¿Cómo continuó después del viaje a Japón? Porque es como que completaste varias etapas del relacionamiento Nikkei en la vida de un japonés aquí en la Argentina. Sí, bueno, mirá, esto es una anécdota también. Yo vuelvo de Nihon aproximadamente fines de febrero, digamos, comienzos de marzo y 2 semanas después estamos hablando del 2020, 2 semanas después de que llego empieza la cuarentena, digamos. Los recuerdo, era uno de Ya, los grandes creo que temores que no sabíamos cómo ibas a regresar, porque estaba todo ese temor de, bueno, empezaba a hablarse de la gente que quedaba varada, que no podía embarcar, así que era todo muy incierto en ese momento. sí, sí, me acuerdo que de hecho en pleno viaje no habíamos tenido muchas alarmas, sí una recomendación de la gente del ministerio que nos acompañara, que utilizáramos barbijos allá. Bueno, en Japón es habitual que la gente quizás cuando esté resfriada utilice barbijos para no contagiar a Sí, los demás, pero nosotros obviamente los becarios que fuimos en nuestros países no utilizamos barbijos y acá todavía no se usaban, entonces... sí, se Me veía acuerdo que raro. llevábamos, nos habían pedido por recomendación. Después,
salvo alguna excepción, no nos pidieron que los utilicemos allá en la diaria, pero volvimos y a las 2 semanas cerraron todos los aeropuertos, o sea que también tuve mucha fortuna de que si me hubiese tocado viajar 3 semanas después, por ejemplo, o se me hubiese suspendido el viaje, hubiese quedado varado en Japón. Digo, en otras condiciones digo, no hubiese sido quizás tan malo quedarme en Nihon, pero bueno, yo tenía acá trabajo, tenía familia, tenía a mi esposa embarazada en ese momento, entonces hubiese sido también una complicación. Y me acuerdo que, bueno, todo en la vida nos cambió por completo a todos, pero nos obligó también a nosotros como colectividad, como comunidad, dentro del caos que fue la pandemia, empezar a reinventarnos y reinsertarnos de otra forma, ¿no? La proliferación de esto, de las videollamadas, de los Zooms, de los Meet, organizar encuentros por esa vía. Me acuerdo encuentros que hicimos con becarios de otros países también por esta modalidad. Yo llegué y justito antes de que termine, de que se cierre todo y que me empiece la cuarentena fuerte, llegué a hacer una ponencia en el CENAR junto con atletas jóvenes que formaban parte de un proyecto de desarrollo para contarles lo que iba a ser Tokio 2020. Los Juegos Olímpicos se iban a desarrollar 4 meses después de que yo volví de Nihon. Bueno, después se terminaron posponiendo un año, pero en ese momento llegué a empezar a realizar actividades con la embajada. Bueno, trabé como un vínculo más estrecho con ustedes, con todos los anteriores becarios, que para mí también, de todas grandes referencias, cada uno en su rubro, gente que yo conocía, que no me conocían a mí, pero también pasar a formar parte de ese grupo fue muy, muy valioso también para mí, muy enriquecedor, empezar a conocer otros perfiles, comunicadores Nikkei que yo no frecuentaba tanto antes, gente que a su vez tiene como mucho peso y es referencia dentro de las instituciones, en Centro Okinawense, en el Centro Nikkei, en asociaciones como Varela, como Bursaco, como La Plata, del interior también. eh, Esto de la organización del compra también como estrechó los lazos de alguna manera con otros y siento que también como que yo volví con esa misión, ¿no? De Nihon, como que, bueno, a mí me dieron la posibilidad esto de ir a conocer, de mostrarme Tokio, Okinawa, Nihon de la mejor manera posible. Bueno, yo tengo una responsabilidad con esto, tengo la tarea de ir a contar, digamos, qué es lo que yo viví, qué es lo que aprendí y sobre todo el valor que tienen, ¿no? Los Nikkei para ellos. Siempre hablamos de que a ellos también valoran mucho el trabajo de los de Kasei, de la gente que por necesidad y por buscar, digamos, un futuro mejor viaja a Nihon a trabajar y a producir y a aportar al país. Eh, pero esto es como un puente de doble vía, que están los Nihonjin que vienen a Argentina o que vinieron en Argentina en su momento y otros países de América también a probar suerte a principios del siglo. Bueno, después durante buena parte del siglo XX, sobre todo en los tiempos de crisis al final del siglo pasado, con muchos de Kasei yendo a trabajar acá, entonces tienen como una estima alta por los Nikkei. Yo eso no lo tenía presente, pero me lo hicieron saber y me lo hicieron sentir allá. Entonces, como trasladar eso, ¿no? También somos importantes para ellos, digamos. Todo lo que pasa en América Latina, están al tanto, nos conocen a las entidades, saben los eventos que hacemos, digamos, y eso la verdad que también me impactó mucho para sacar pecho, ¿no? Por todo lo que se ha hecho a nivel comunidad acá en Argentina, en Brasil, en Perú, bueno, otros países que son potencia, ¿no? A nivel Nikkei, que los tienen incluso mucho mejor referenciados, pero bueno, pudimos conocer a la familia imperial, me contaron particularmente de los viajes que habían hecho en Argentina, detalles, anécdotas que se acordaban, así que bueno, fue muy cálido absolutamente todo, desde la familia imperial misma, desde los príncipes, hasta los asistentes que nos acompañaban a nosotros, los funcionarios del ministerio. Bueno, tuve la posibilidad de coincidir también con el ex embajador Fukushima, que estaba trabajando dentro del comité Claro. organizador de Tokio, y también fue un encuentro como muy, muy lindo porque llegó y nos dijo, bueno, prefieren que les hable en español, ¿no? Y todos veníamos con la cabeza chipeada en inglés, en inglés, en inglés todo el tiempo, y cuando dijo esto, como se rieron todos, soltaron una carcajada, porque este es uno más de nosotros, digamos.
Y me Totalmente. acuerdo que entró y me saludó, me hizo, bueno, quiero saludar especialmente a Carlos, digo, yo no lo podía creer, digo, ¿no? Se acordaba, digamos, me tenía presente, pero bueno, ese tipo de gestos, ese tipo de demostraciones, digamos, de calidez, de cercanía, la verdad que son invaluables y nos lo hicieron sentir en todo momento. Sí, y como para ir cerrando, quedaríamos hablando un montón y hemos podido tocar varios puntos en tu vida Nikkei. ¿Cuál es tu opinión o tu mirada sobre lo que nos depara, sobre el futuro? Desde desde tus actividades de muy chico Ujú, a después ya siendo adulto, los viajes, el relacionamiento, el ir a Japón ahora en Argentina y con miras al futuro, viendo cómo estamos como comunidad y cómo vemos otros miembros y cómo vamos creciendo y que también las perspectivas son diferentes porque, bueno, ujú, nuestros padres o abuelos vinieron con una idea de sacrificio, de desarrollo, de comunidad centrada en la familia y entre las distintas comunidades. Y ahora como las expectativas son otras y también los oficios, que es como algo que marca mucho a a la identidad también de cada persona, también se transformó. Entonces, cómo ves ese futuro Nikkei? mm. Yo creo que es muy necesario que podamos poner, ¿no? Todos de nuestra parte. Como tener bien presente el tema de lo que implica un voluntariado, lo que implica un trabajo, digamos, ad honorem o en pos de la comunidad. Y esto me parece tiene que ver con la posibilidad de seguir organizando encuentros, eventos, seguir colaborando todos para que crezcan distintas instituciones, para que se fortalezcan diversas actividades. Esto en muchos, o en casi en el 100% de los casos, es una tarea gratuita, digamos. Estamos todos viviendo a full 24/7 con más de un trabajo, con familia, bueno, tratando de aprovechar también tiempo de calidad en el medio de una rutina que como que no da margen para mucho más. Bueno, en el medio de todo eso me parece también muy importante seguir encontrando el tiempo para dedicarle a la comunidad. Sí, siento eh, que si entre todos no hacemos un poquito y no hacemos, no dedicamos, destinamos tiempo, digamos, desde el amor, desde el agradecimiento, desde la importancia y el esfuerzo que hicieron, sobre todo nuestros ancestros, nuestros antepasados, para llevar adelante instituciones, entidades que hoy por hoy son muy importantes, no vamos a conseguir, digamos, prosperar y que nos vamos a desintegrar poco a poco, ¿sí? Sí seguiremos frecuentando instituciones en algunas fechas puntuales, en algunos eventos, pero es muy necesario que aparezcan líderes permanentemente, que haya muchos chicos jóvenes y no tan jóvenes con voluntad de colaborar, de ser parte, porque me parece que es fundamental, digamos, el aporte que cada uno de nosotros desde nuestro lugar, nosotros como comunicadores, otras personas como ingenieros, como arquitectos, como docentes, como deportistas, como músicos, bueno, es fundamental que cada uno de su lugar aporte, digamos, su granito de arena para que toda esta comunidad se mantenga cohesionada, ¿sí? Si bien es cierto también que se suma mucha gente que no pertenece a la comunidad porque realizan actividades, porque tienen gustos y son apasionados por la cultura también, por el manga, por el anime, por diversos fenómenos japoneses que se dan mucho en Argentina, sí necesitamos también mucho de parte de los Nikkei, sobre todo de las nuevas generaciones, ¿no? Para que no se pierda todo. Los inmigrantes, los principales que vinieron de Nihon, algunos ya fallecieron, otros se van poniendo cada vez más grandes y es importantísimo trasladar ese legado a los chicos que hoy son muy chicos e incluso a los que todavía no nacieron. Así que creo que es fundamental el voluntariado para eso y que todos podamos aportar desde nuestro lugar. Carlos Arasaki, comunicador, periodista, muchísimas gracias por tu tiempo y por tu testimonio. Y bueno, estaremos en contacto y seguiremos hablando en la comunidad y en otros espacios. Por supuesto, Guille, bueno, cuando gustes, gracias por este encuentro, bueno, espero haber sido lo más elocuente posible, pero bueno, es Totalmente. fundamental que podamos seguir en contacto entre nosotros, seguir fortaleciendo las redes de los Nikkei, que bueno, hemos logrado
cosas impresionantes y la verdad que es muy lindo formar parte de todo esto y sentir, digamos, la identidad tan a flor de piel. Así que a disposición para lo que necesite. Totalmente de acuerdo. Un abrazo. Un abrazo, nos vemos.